Máquinas inteligentes, ya la vimos. Vamos con el software inteligente de Turonchamp a Girafe. Y eso es lo primero que vamos a mirar. Entonces, durante la historia de la computación del ajedrez, o sea, el desarrollo de programas que jueguen al ajedrez, ¿y por qué empiezo por el ajedrez? Porque fue de los primeros, digamos, juegos considerados por el hombre inteligentes y a la vez de los primeros que los investigadores empezaron a utilizar para el estudio de la inteligencia artificial. ¿Ok? Es así como aparece Shannon y su propuesta. Él el 9 de marzo de 1949. Ustedes ya sabían que él era pues, un investigador de los laboratorios Bell de Nueva Jersey. Y él presentó un paper, o sea, un artículo científico en una convención que hubo en Nueva York. Su paper se llamaba Programming a Computer for Playing Chess, es decir, programando una computadora para jugar ajedrez. Y la enorme importancia de este paper recae en que muchas de las ideas originales de Shannon son aún utilizadas en los programas de ajedrez en la actualidad. Entonces, dentro de la propuesta, digamos, algorítmica de Shannon, aquí aparece algo que analiza su máquina. Listo. Entonces están algunas cosas de las que él tiene en cuenta. Ventaja material, estructura de peones, peones aislados, control relativo del centro, peón en color opuesto al alfil propio, peones pasados, etcétera. Entonces, como vemos acá, esto es, digamos, lo que a él le da prioridad, ¿cierto? Entonces Shannon divide su propuesta en unas estrategias. Estrategias de tipo A y estrategias de tipo B. Las de tipo A son la famosa búsqueda que nosotros llamamos de fuerza bruta, ¿cierto? Pero que tiene un límite dependiendo, digamos, del alcance del árbol. Cuando hablamos de un árbol es como todas las variantes que él va a buscar. Y está la estrategia tipo B, que es método de búsqueda selectiva en el cual ciertas líneas eran profundizadas más que otras. El mismo Chano pues dijo que la primera propuesta, la estrategia de tipo A, presentaba al menos tres desventajas, porque decía que en una posición de medio juego hay cerca de 30 posibles movimientos luego de la primera movida de cada bando, ¿cierto? Luego de la primera movida, entonces las posibilidades crecen a 1000 nodos, los cuales deben ser evaluados. Luego de tres movimientos, la proporción crece a 109 nodos terminales, lo cual implicaba pues una tasa de un movimiento por cada microsegundo en el programa, ¿cierto? En promedio ellos calcularon que se tardaría unos 16 minutos por cada movimiento, ¿cierto? Analizando pues como todas esas opciones. La segunda, digamos, vulnerabilidad que le veía, decía que un jugador de ajedrez examina algunas variantes con profundidad de pocos niveles y otras con cerca de 20 niveles de profundidad. Es decir, algunas que la ven triviales no les pierden mucho tiempo, mientras que a otras que les parecen muy importantes, pues le invierten mayor cantidad de tiempo. Esto es lo que se conoce como búsqueda selectiva, que es lo de la estrategia B, ¿cierto? Entonces, en el ataque de fuerza bruta no se hacía eso. De la tercera desventaja era el problema derivado de posiciones inestables, o sea, donde hay cambios de piezas, ¿cierto? O hay una secuencia de jaques. Shannon, refiriéndose a esto, introdujo el concepto de estabilidad, la cual aplicó al segundo tipo de estrategia, proponiendo lo siguiente. O sea, él proponía examinar variantes forzadas lo más profundamente posible, evaluando solo posiciones estables. Seleccionar mediante un proceso externo las variantes importantes de ser analizadas, evitando perder el tiempo analizando variantes inútiles. Esos dos criterios son claramente utilizados por los jugadores humanos, siendo el segundo nada más ni nada menos que el famoso algoritmo alfa-beta, el cual fue utilizado en programas a partir de 1960, ¿cierto? El famoso algoritmo alfa-beta. Y también está el famoso el algoritmo o la poda min-max, que es dependiendo de una posición, saber qué tan grande va a ser un árbol de búsqueda, ¿cierto? Pero la poda alfa-beta es, digamos, como uno de los algoritmos más utilizados en los programas de ajedrez. De hecho, no venía propiamente de Shannon, o sea, Shannon incluyó estas estrategias, sino que Shannon tomó un algoritmo de este señor que ya habíamos visto anteriormente, por acá se lo recuerdo, John von Neumann. Neumann, entonces, que era una persona supremamente inteligente, también había diseñado una propuesta para un juego para jugar a la ruleta, profundidad de análisis, etcétera, y ese se convertiría pues en un algoritmo alfa-beta. Entonces es interesante pues que todos estos programas empezaron pues desde épocas previas, digamos, a que los computadores empezaran a masificarse, ¿cierto? Estamos hablando de que empezaron por ahí en los años 60 como a trabajar pues este tipo de algoritmos. Bien, entra en escena Alan Turing, de quien hemos hablado tanto y de quien seguiremos hablando.
Entonces resulta que en 1951 Alan Turing publicó los resultados de su trabajo en computadoras de ajedrez en la Universidad de Manchester. Turing fue uno de los principales pioneros durante los primeros años de la computación y estuvo convencido de que los juegos constituían un modelo ideal para el estudio de la inteligencia en máquinas y cómo ésta debía conducirse. Entonces la idea de Turing es seguida pues hasta los días de hoy por quienes trabajan en inteligencia artificial, pero en los tiempos de Turing miraban con escepticismo pues las ideas de él. Por ahí entre 1947 y el 48, Alan Turing junto con un colega crearon un analizador de movimientos de ajedrez llamado Turing Champ, que es el que mencionamos aquí. También habían otras dos personas, dos investigadores que habían desarrollado otro en forma paralela llamado el Machiavelli. Estos analizadores le permitieron entonces la creación de una computadora que pudiera jugar ajedrez con profundidad de un movimiento, un play. Un play son dos jugadas. Entonces eso simplemente calculaba los puntajes de las posiciones con una profundidad de 1. O sea, no era que jugaran muy bien, pero empezaron pues como a hacer el análisis. Entonces, un más entre estos dos se programó, pero nunca se realizó, ¿cierto? Y solo 30 años después, Machiavelli jugó un más contra un analizador llamado SOMA, desarrollado por Maynard Smith. El SOMA utilizaba una función de evaluación en el cual tres parámetros eran de importancia: el material, la movilidad y el cambio de valores. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de los programas de ajedrez, esos programas de ajedrez tienen unas funciones de evaluación. Entonces ellos miran, por ejemplo, la seguridad del rey, el centro, ¿cierto? ¿Qué piezas están amenazadas? Todas esas cosas. Entonces esto es lo que ellos llaman un analizador de posiciones. Bien, entonces las conclusiones es que a pesar de que Turonchan y Machiavelli pues estaban pensados en eso, todavía no logran como jugar ajedrez de forma automática. De hecho, Alan Turing, yo ya les había contado una anécdota, él jugó utilizando, digamos, el algoritmo que diseñó para Turing-Champ contra una persona que jugaba más o menos al ajedrez. Y aunque Alan Turing perdió, pues la máquina daba cierta idea de lo que vendría después en la inteligencia artificial en cuanto al ajedrez. Y recordemos que para en el año 2012, que fue declarado el año de Alan Turing, Garry Kasparov jugó contra el programa Turing-Champ y le ganó pues en 13 jugadas, pero Kasparov reconoció pues que era un genio este Alan Turing, pues diseñar un juego de ajedrez cuando ni siquiera habían computadoras. Simplemente él hizo lo que llamamos una prueba de escritorio. Entonces la significancia del trabajo de Turing radica en haber sido la primera persona que diseñó un programa que podía jugar al ajedrez, ¿cierto? Así fuera a través de una prueba de escritorio. Entonces, Alan Turing, nosotros lo vemos que está metido en el ajedrez, está metido en la criptografía, es uno de los padres de la computación, diseñó las famosas máquinas de Turing y el famoso test de Turing que ustedes saben que se utiliza para analizar, por ejemplo, inteligencia artificial. O sea, si una respuesta puede considerarse inteligente o no, y por eso está el famoso test de Turing, del cual ya hemos hablado. Entonces, profundizando más en Turing-Champ, decíamos que él calcula los movimientos con una profundidad de 2 pliés, es decir, cuando decimos un plie es cuando ambos jugadores hacen, digamos, la jugada número 1. O sea, cada par de jugadas se considera un plie, ¿cierto? Entonces la heurística, cuando hablamos de heurística, es el comportamiento a nivel, digamos, de algorítmico. Se basa principalmente en evaluar la movilidad y la seguridad de las piezas, incluido el rey, primando en ambas cosas. Por ejemplo, la movilidad la evalúa como la raíz cuadrada del número de movimientos posibles de una pieza, teniendo en cuenta que si la pieza podía ser capturada, se contaba como si hubiera un movimiento adicional. Para la seguridad de una pieza, se añadía un punto. Si esta estaba defendida una vez, entonces se colocaba 1.5 si está defendida 2 veces. O sea, se colocaba un punto si la pieza está defendida por otra pieza. Si está defendida más de una vez, entonces se colocaba 1.5. Además, se prima el avance de los peones. Y por último, la heurística del programa Turing-Champ, entonces daba prioridad a la amenaza de mate y el mero hecho de poner el rey contrario en jaque. Entonces, esto es lo que se conoce como la función de evaluación y lo usaba el Turing-Champ en todos los movimientos legales y buscaba con mayor profundidad en aquellas llamadas posiciones considerables, es decir, cuando hay una posibilidad de jaque o que de pronto no fueran a capturar una pieza. Pero entonces aquí había también una pequeña dificultad en la propuesta de Turing, porque como decíamos, él consideraba con profundidad cuando había, o buscaba con profundidad cuando habían posiciones, digamos, delicadas, considerables, ¿cierto? Aquellas donde se capturaba una pieza o se recuperaba material, o capturar una pieza defendida por otra de menor valor, pero si ninguna de estas condiciones se daba, entonces se paraba de calcular, y aquí es donde aparece algo llamado el famoso efecto horizonte, que es una de las vulnerabilidades que sufren las computadoras.
Entonces, como vemos, por lo general se le asigna un valor a cada una de las piezas. De hecho, Turon-Chan calcula los movimientos, ¿cierto? Eh, y teniendo en cuenta estas sumas y restas de, ¿sí me entiendes? O sea, él sumaba en cada movimiento si le beneficiaba o no capturar una pieza. Pero entonces hacía como una especie de ataque de fuerza bruta, buscando cuál era la mejor opción, pero todavía no tenía una buena profundidad, pues porque apenas era los inicios de la computación en el ajedrez. Pero aquí vemos un ejemplo pues sencillo, por ejemplo, ese era el valor que le daba, un punto al peón, 3 puntos al caballo, el alfil 3 y 5, torre 5 puntos y la dama 10 puntos. Entonces yo les mencionaba el famoso efecto horizonte. Entonces aquí vemos una figura bastante interesante, teniendo en cuenta, por ejemplo, la propuesta de Turing, donde decía que, por ejemplo, aquí uno diría que las blancas se sienten mejor. ¿Por qué? O las negras se sienten mejor. Porque las blancas no le están capturando nada. Miren que no le están capturando nada. Y como el programa se puede basar en capturas, entonces puede cometer un error ahí. ¿Cierto? Porque, o sea, si el algoritmo que lleva las negras puede concluir que la posición es estable, ya que está basado en captura, entonces deduce que como tiene más material, es decir, como las negras tienen más piezas, entonces no verían el mate en una sola jugada. Que ustedes ya saben que la jugada es el caballito acá, mate. ¿Cierto? Pero como él no le están amenazando nada directamente, pues así, en cuanto a capturar, pieza por pieza. Entonces él, en ese momento, si solo se basa en las capturas, perdería en una jugada. Eso es un error, lo que llamamos efecto horizonte, porque él ya dejaría de calcular. ¿Cierto? O sea que el programa puede dejar de calcular en un momento crítico, en medio de un intercambio de piezas, y decidir que su posición es mejor, porque no ve, es decir, ha dejado de calcular, que en la jugada siguiente pierde una pieza o cae en una red de mate, como es este caso. Entonces, esas son algunas de las cosas que llaman efecto horizonte, que ha sido uno de los mayores dolores de cabeza en los programadores de las máquinas de ajedrez en relación a la búsqueda de mejorar estos algoritmos que jueguen al ajedrez. ¿Cierto? Supongamos que un programa, por ejemplo, juega con una profundidad de 8 movimientos y descubre que su oponente le captura la dama en el movimiento 6. Para evitar eso, entonces el programa va a entregar material, tal que la captura de la dama es evitada hasta el movimiento 10. Pero el computador no verá debido a que su profundidad es de 8 movimientos. Desde el punto de vista del programa la dama está salvada, porque él no sabe que en el movimiento número 10 donde se la van a robar, porque no vio 10 jugadas, nada más vio hasta 8, ¿cierto? Entonces, esa parte es delicada. Entonces, se deduce que encontrar una posición del programa puede razonar correctamente acerca del valor relativo de las piezas. No es una tarea pues trivial y es lo que hace que cada vez existan mejores programas que juegan al ajedrez y que tienen, digamos, una mejor corrección del famoso efecto horizonte. Entonces, como decíamos, numerosas técnicas se han desarrollado para evitar el efecto horizonte, como es búsqueda de posiciones estables y las extensiones singulares, de las que hablamos ahorita en la propuesta de Shannon en la estrategia 2. Estas estrategias se desarrollaron también en Deep Blue, ¿cierto? Pues son algunas de las más populares de Deep Blue que hablaremos más adelante. Entonces, lo que decíamos, ¿es estable la posición? Entonces nosotros ahí podíamos decir que no, porque somos humanos, pero una máquina, dependiendo de cómo esté programada, puede no estar viendo el mate. Y el mate en una. Aquí, por ejemplo, podemos tener otro efecto horizonte, muy, muy curioso, ¿cierto? Porque nosotros podemos preguntar, ¿es una posición estable? ¿Cierto? Y las negras pensarían que sí, que la posición es estable. Pero lo cierto es que las blancas ahí en esta posición ya ganaron la partida, porque nosotros sabemos que el peón puede en la salida arrancar 2. Luego el rey, si ya lo ve, o sea, si ustedes miran, para que el rey pueda ver, tiene que tener una profundidad de más de 8 jugadas para poder ver esto. Entonces, como no la tiene, él nada más, digamos, calcula todas estas primeras movimientos o variantes y no ve ningún peligro. Y ya cuando ve este peón lo va a ver tarde, ¿cierto? Cuando entra dentro del radio, digamos, de las 8 jugadas que él ve, ya lo ve tarde, lo puede ver por acá y ya no lo alcanza. Eso es uno de los efectos pues uno de las debilidades del famoso efecto horizonte. Entonces ahí dice que si no tiene una profundidad mayor a 6 movimientos, no se percatará de que el peón blanco va a avanzar y no hay forma de detenerlo. Aquí vemos otra posición estable, entre comillas, ¿cierto? Entonces, esta posición se jugó en un campeonato real. Esto lo jugaron entre Kramnik y Anand, que dos campeones del mundo, ¿cierto? Y Kramnik
que es considerado uno de los genios del ajedrez, pues tenía premura el reloj y no pudo aguantar la presión y hace una jugada perdedora que es caballo a D4, ¿cierto? Entonces, algunas computadoras pueden cometer este tipo de errores y ensayaron esto con Houdini, que es uno de los, digamos, motores fuertes para jugar el ajedrez, y apenas en 2 segundos pues descubrió cuál era la jugada perdedora. Sin embargo, el freeze empieza dando ventaja al blanco, luego de una pequeña igualdad tarda menos de un minuto en darse cuenta de que la jugada es un error. El Ripka tarda 6 segundos en percatarse de que la jugada es un error. Y Robolito, otro, tarda unos 9 segundos en desechar la jugada. ¿Por qué les menciono esto? Porque son diferentes motores de búsqueda que tienen diferentes algoritmos para analizar pues la profundidad de las jugadas, ¿cierto? Entonces, es lo interesante pues de cómo funcionan estas máquinas que juegan al ajedrez. Algunos comparan el efecto horizonte, lo que hablamos, por ejemplo, de las 6 jugadas, como si una computadora calculara, por ejemplo, va a subir a un edificio y calcula de a 6 pisos. Entonces, ella llega y mide 6 pisos y se lanza al vacío sin saber que son 60 pisos, ¿cierto? Porque ella nada más, digamos, tiene sensores hasta el sexto piso y dice, ah, no, hay una brisa, está muy bien la temperatura, todo eso, no, hay un clima muy bonito y se tira. Entonces, eso es uno de los ejemplos que han dado del efecto horizonte. El señor que vemos en la fotografía se llama David Levy, y él por allá en el año 1968, pues él era un maestro de ajedrez, entonces él retó a los programadores para que hicieran un programa para jugar ajedrez, y que si le ganaban él pagaba $3.000, ¿cierto? Este señor pues retó a esos investigadores. Entre los investigadores estaba un señor llamado John McCarthy, que era un investigador de la inteligencia artificial, y este señor David Levy les dio 10 años para que hicieran el programa, pero después de 10 años, nuevamente pues cuando se enfrentan, David Levy se gana, se embolsilla los $3.000 porque las máquinas no habían progresado lo suficiente. Entonces hasta una revista ofreció ya en adelante un premio de $5.000, motivando a los programadores para desarrollar un software que fuera capaz de vencer a Levy, ¿cierto? Pero esta vez no le pusieron lo de la premura de los 10 años, y lo hicieron bien porque realmente se demoraron exactamente 11 años para que Deep Tone, que fue el primer programa que venció a un maestro de ajedrez, por allá en el año 1989, ¿cierto? Entonces ya ellos le colocaron la de las famosas extensiones singulares, y empezaron las computadoras, digamos, a jugar mejor. Es decir, a mejorar su análisis cuando habían posiciones críticas y no simplemente hacer ataques de fuerza bruta. Entonces este señor pues derrotó en 1989, pero los avances seguían. Un señor muy interesante que es Herbert Simon, y sacaron un programa NSS, que eran las siglas de 3 investigadores, Alan Newell, John Chao y Herbert Simon. Ellos empezaron un trabajo en computadoras para en el año 55, en lo que se considera ahora, bueno, en ese tiempo era el Instituto Tecnológico del Carnegie, ahora se conoce como la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, ¿cierto? Entonces los progresos de él que hicieron sobre el ajedrez son bastante interesantes desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero él no se basaba, o sea, este señor no está enfocado de lleno como al ajedrez, sino como en los teoremas de la lógica, ¿cierto? Y este programa era construido en base de módulos. Cada módulo trabajaba con un objetivo específico. Por ejemplo, un módulo se encargaba de analizar que el rey estuviera protegido, otro módulo analizar el centro, otro módulo el avance de peones y así. Entonces, esto les pareció bastante interesante la propuesta que él hizo, pero él lo enfocó más hacia la parte de las finanzas, ¿cierto? Para evaluar pues cómo se podían lograr objetivos y mejorar. De hecho, por allá en el año 78 a él le dieron el Premio Nobel de Economía por ser uno de los investigadores más importantes pues, en terrenos interdisciplinarios, ya que el trabajo de él ayudó pues, a racionalizar el proceso de toma de decisiones. Este señor se puede decir que en cierta forma era como uno de los padres del Big Data, que es tan famoso ahora, pero él desde allá, con la ayuda de las computadoras, ayudaba a crear software para que se tomaran las mejores decisiones, por ejemplo, para una empresa invertir, lo que hemos visto mucho en las famosas bolsas de valores y todo eso. Y también le dieron el premio de Alan Turing, que es un premio que dan a nivel mundial a personas que hacen pues aportes muy significativos en el mundo de la informática y la computación, por las contribuciones que hizo pues a la inteligencia artificial. Entonces, cada vez yo le he presentado pues muchos genios, pero ya nos estamos metiendo de llenos con los que trabajan con lo que es la inteligencia artificial, y cómo pues esta fue avanzando. Bueno, vamos llegando por acá al año 1997,
exactamente el 10 de mayo, en el campeón del mundo, bueno, aquí se me cortó Gary Kasparov fue derrotado por una computadora que calculaba 200 millones de jugadas por segundo, ¿cierto? El famoso Deep Blue. De hecho, cuando Deep Blue se enfrenta a Gary Kasparov, que un año antes ya habían enfrentado y Kasparov la venció, pero ya hace el doble pues de análisis. Primero eran 100 millones, ya eran 200 millones de jugadas. Esta computadora utilizaba 480 procesadores en paralelo, que le permitían calcular más de 200 millones de posiciones por segundo. Inclusive decía que Deep Blue era la computadora número 259 más potente que había en el mundo en ese momento y que podía calcular unos 11.38 gigaflops, ¿cierto? Que ustedes pueden consultar inclusive el término, ¿cierto? Toda esa potencia, pues ellos no la habían pensado para el ajedrez, sino que este tipo, digamos, de computación está pensada, por ejemplo, para controlar tráfico aéreo, la movilidad de las ciudades, cosas así. Pero es interesante que Gary Kasparov se encontraba en pleno, o sea, en su mejor momento. Era indiscutiblemente el mejor jugador del mundo en ese momento y fue derrotado, pues, por primera vez las computadoras. Vencen a los seres humanos. En ese entonces se pensaba que las computadoras nunca iban a vencer a los seres humanos. Eso no lo pensaban. Siempre las trataban de que no, que eran unas máquinas tontas y que eso nunca iba a llegar. Siempre pensaban eso. De hecho, por ahí en un libro de ajedrez, un señor mencionaba que uno de los grandes escritores del ajedrez mencionaba que tendrían que pasar, yo no sé cuántos, o sea, cientos de años para que crearan una máquina de eso, y ahí vemos que no es así. De hecho, las computadoras juegan mejor que los seres humanos al ajedrez. El campeón mundial de ajedrez no llega a los 2.900 de Elo y las computadoras ya están pasando los 3.300, 3.400 de Elo. Entonces ahí vemos, cuando decimos Elo es fuerza de juego. Entonces vemos cómo estas computadoras pues van avanzando y cómo la inteligencia artificial va mejorando todos estos motores de búsqueda. Aquí vemos algunos de los motores más utilizados, ciertos motores de ajedrez modernos. El Houdini, que vemos este icono que es como un mago. Vemos el Cómodo, el famoso dragón de Cómodo. Estos son pues, hay que comprarlos. Está también el Ripka y está el Stockfish, este que es gratuito y tiene una fuerza increíble. De hecho, llegó en algún momento a derrotar a los demás que eran pagos porque hacen torneos de esto. Y es excelente pues los programas de heurística que tienen por allá. Y eso es, digamos, con lo que se juega hasta ahora. Algunas personas, por ejemplo, instalan el Freeze, el famoso Freeze, instalan el Chessbase, que es una base de datos como de más de 6 millones de partidas, y hacen análisis. Ahora, en las épocas, por ejemplo, de Kasparov, el famoso Bobby Fischer, ellos estudiaban y entrenaban pues de una forma muy, muy dura. No habían computadores en ese tiempo. Ahora cualquier persona puede entrenarse con una computadora y jugar y lograr pues desarrollar un nivel de gran maestro incluso. Como vemos que entrenan actualmente los campeones mundiales para el análisis pues de partidas. De hecho, cuando hacen torneos de ajedrez, lo que hacen las personas cuando pierden es que cogen su partida y van y la analizan en el módulo y se dan cuenta cómo hubiera jugado la computadora y qué cosas no vieron ellos. Bueno, y llegamos al premio mayor, que es Girafe. Entonces resulta que los científicos, los investigadores de la inteligencia artificial, siempre han querido desarrollar programas que jueguen al ajedrez, pero muy similar a los seres humanos. Recordemos que todo lo que hemos visto hasta ahora, la gran mayoría de todos estos módulos de ajedrez utilizan, aunque utilizan algoritmos como la poda alfa-beta, el algoritmo min-max, ¿cierto? Otras estrategias que vimos ahora. No obstante, su base sigue siendo la fuerza bruta. ¿Cierto? Lo que pasa es que uno cree que ellos no están calculando tanto, sino que ellos hacen millones por segundo, ¿cierto? Y juegan muy rápido, entonces nos dan la sensación de que el computador no está pensando, entre comillas, ¿cierto? Es un ataque de fuerza bruta. Entonces se pensaba que nunca se iba a llegar hasta allá, ¿cierto? Porque los seres humanos, ¿cómo jugamos los seres humanos? Por memorización de patrones. Explico. Cuando usted juega ajedrez, las primeras veces, pues, cuando se aprendió a jugar ajedrez, las personas que ya iban avanzadas te ganaban muy fácil. Luego, cuando usted iba adquiriendo memoria ajedrecística, entonces usted ya empezaba, obviamente también se trata de pensar, pero gran parte también se trataba de memoria, de reconocimiento de patrones. ¿Cierto? Entonces, hubo un estudio por allá, un señor de Groove, que él entrevistó a algunos campeones mundiales de ajedrez, entre ellos Alekhine, Masaigüe, y los ponía a que pensaran en voz alta cuando iban jugando ajedrez, y él llegó a la conclusión de que un gran maestro de ajedrez tiene en promedio unos 50.000 patrones grabados en su cabeza. Entonces, mientras que un jugador
digamos, amateur, un principiante, pues no tendrá ni 1000, ¿cierto? Entonces, en la medida que más se va entrenando, por eso vemos que las personas en ajedrez les dicen maten dos, maten tres, grabes el mate con caballo y alfil, grabes el mate con torre y rey contra rey, todas esas cosas es mecanización de la técnica. Cuando ellos ya la tienen mecanizada, entonces llegan a los finales y saben exactamente qué hacer. Ahí ya entra en juego más la memoria más que el pensamiento. Es muy parecido como a lo que veíamos en el famoso cubo de Rubik, que en el cubo de Rubik mucha gente se ufana pues de decir que no, que qué tipo tan inteligente porque tiene el récord en el cubo de Rubik y eso es falso. El cubo de Rubik no trabaja inteligencia, trabaja reconocimiento de patrones, trabaja en memoria. Inteligencia es si usted lo pone a un niño por primera vez y él encuentra una forma diferente de hacerlo. Recordemos que ya, inclusive con programas de inteligencia artificial, un estudio que hicieron, demostraron que el número mágico para resolver el cubo de Rubik son de máximo 20 jugadas, ¿cierto? Y hay por lo menos 13 millones de combinaciones con 20 jugadas para armar el cubo de Rubik, sin importar en qué posición lo coloque usted. Entonces, eso es en cuanto a memoria, pero el ajedrez obviamente trabaja muchísimas cosas más profundas, ¿cierto? Entonces, este señor que vemos acá, este señor fue, digamos, el que la sacó del estadio. ¿Por qué? Ellos trabajaban en una empresa eh, que se llama Deep Mind, o sea, mente profunda. ¿Qué hicieron ellos? Desarrollaron un software para jugar el Go. El Go es como una especie de ajedrez que juegan los orientales, con unas piecitas blancas y negras, y la máquina del programa que ellos hicieron le ganó al mejor jugador de Go del mundo, que es un tipo por ahí de Malasia, y lo barrió. O sea, no recuerdo en ese momento la cifra exacta, pero le cogió mucha ventaja. Entonces ya ningún ser humano le gana a esa máquina jugando Go. Entonces este señor quiso hacer lo mismo, pero para el ajedrez. Pero quiso cambiar el enfoque, es decir, que no fuera un ataque de fuerza bruta, sino que la máquina realmente como que pensara, como los seres humanos, mediante el reconocimiento de patrones. Y él utilizó una técnica llamada Machine Learning, algunas técnicas de inteligencia artificial, y es así como aparece Jirafa, que es el sistema de aprendizaje automático desarrollado pues por la Escuela Imperial de Londres, que pretende igualar las cosas y demostrar el verdadero potencial de la inteligencia artificial. ¿Cierto? Y es que en un principio Jirafa no sabía jugar al ajedrez, ¿cierto? Su sistema de 4 capas se encargaba de examinar posiciones de las fichas en el tablero de 3 formas diferentes, y lo que hizo esta máquina es que jugó contra sí misma y fue aprendiendo de la experiencia, y aquí es donde entra la magia. Dice que Jirafa jugó contra sí misma buscando movimientos ganadores y perdedores, y teniendo en cuenta la experiencia que iba ganando en cada partida. Después de 72 horas de jugar sola, esta inteligencia artificial pudo alcanzar el nivel de los mejores algoritmos de ajedrez, y su creador asegura que ya puede jugar como un gran maestro. Es decir, a las 72 horas ya jugaba como un maestro de ajedrez. Eso pues lo deja uno estupefacto, lo deja uno como bastante, pues como bastante eh, impresionado. Entonces este señor que vemos en la fotografía, que llama Matthew Lai, inclusive libera el código, que ustedes lo pueden buscar en internet. El código está escrito en C++, lo pueden descargar. Ahí se ve todo el análisis, inclusive tiene hasta comentarios. Y es muy interesante porque él quiso que una computadora jugara muy similar a como juegan los seres humanos. E inclusive pues la empresa la compró Google por $200 millones y se los llevó a trabajar. Estas personas son las que hacen, por ejemplo, mejoraron el algoritmo de búsqueda de Google para imágenes. Usted puede coger una imagen, usted le da por imágenes y tiene por ahí un botón que dice seleccionar una imagen, y va y le muestra esa imagen de dónde fue descargada. Eso, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para uno saber si el estudiante, por ejemplo, creó sus propias imágenes o no las referenció, o si esas imágenes tienen copyright, etcétera. Entonces, todas estas cosas son las que se están haciendo con inteligencia artificial. Entonces, él no siguió trabajando en el proyecto, pero las personas lo pueden descargar. Entonces, es muy interesante ver que los seres humanos trabajamos por reconocimiento de patrones. Bueno, hasta ahí esta parte de la presentación. Ahora les quiero mostrar algo. Acá. Este es un sitio, el sitio, digamos, más famoso en el mundo sobre el ajedrez. Yo aquí estoy registrado como Ninja Blanco. Entonces, yo les iba a decir que uno trabaja por reconocimiento de patrones. Por ejemplo, cuando usted juega partidas a un minuto que llaman bala, no hay tiempo como de pensar mucho, o sea, con mucha profundidad, sino más que todo como intuir los movimientos. Realizando nuestros algoritmos, si ustedes miran, pues yo no tengo mucho puntaje, pero aquí ya llegué a 2368. De hecho, pasé a los 2400. Y eso es curioso, yo les muestro aquí algo. Esperen, yo les muestro que la parte que le quiero que ustedes enteren es por esto. Entonces, por ejemplo, aquí dan ranking a nivel mundial, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar táctica, que es, digamos, lo que más me interesa, donde realmente las personas reflejan su forma de análisis, y aquí voy a seleccionar Colombia. Entonces miren que yo por acá ya aparezco en el número 11, ¿cierto? De cientos de jugadores que hay ahí, ¿cierto? Y usted dirá, no, pues es que usted lleva mucho tiempo jugando esto. No, nada. Este análisis que estoy haciendo, de hecho aquí muestra, eso es lo que yo juego en bala, pero tengo 2368 en, en la parte de táctica. Y les quiero mostrar aquí algo de las estadísticas para que se den cuenta que aquí es donde está la parte interesante. Pues, por ejemplo, aquí selecciono estadística y seleccionamos táctica. Eso. Entonces, yo quiero que se den cuenta es que yo empecé a aplicar este algoritmo apenas no llevo ni 15 días, una semana. Si ustedes miran acá, este era mi puntaje el 15 de mayo. Mire, 15 de mayo tengo 1561, ¿cierto? Y miren hoy a lo que estamos, a 22 de mayo. Y hoy 22 de mayo ya estoy en 2368. De hecho, había llegado ya a los 2400. Entonces, en una sola semana llegué un poco más allá del nivel de un maestro internacional en cuanto para resolver problemas de ajedrez y aplicando los algoritmos de inteligencia artificial que hacen estas máquinas. Entonces, por eso una de las cosas que yo estoy haciendo en investigación es cómo los seres humanos pueden mejorar el proceso de aprendizaje aplicando la inteligencia artificial, pero al ser humano. Algunos dirán pues que nosotros no somos máquinas, sí, nosotros somos máquinas biológicas. Y nosotros podemos realizar un algoritmo mental, por ejemplo, cuando estamos jugando, ¿cierto? Entonces, analizando la forma como estas máquinas, para la redundancia, analizan las posiciones, apliqué ese algoritmo y eso es lo que me permitió subir, ¿cierto? Y no soy una persona, digamos, dedicada al ajedrez, ni soy profesional de ajedrez, pero sí me dejó a mí personalmente me dejó muy impresionado, porque solamente en una semana pasar de 1500 a 2400, a 900 puntos en una semana, eso en ajedrez es muchísimo. Y ya inclusive aparecer, ¿cierto? Aparecer ahí, por ejemplo, en tácticas a nivel de Colombia ya entre los primeros. De hecho, yo estoy convencido que en un mes, aplicando ese algoritmo, puedo estar de primero. Y eso me ha llamado muchísimo la atención. Inclusive ahorita estaba practicando para mostrarles eso. Entonces, la forma como los seres humanos pensamos, la forma como piensan las computadoras de inteligencia artificial, realmente no es tan diferente, ¿cierto? Algunos dirán, pero ¿por qué si nosotros programamos las computadoras ya nos ganan a nosotros? ¿Cierto? Es por la eficiencia de los algoritmos. Obviamente, algunas tienen bases de datos muy grandes, pero programas como Jirafa demuestran que por el reconocimiento de patrones se puede aprender más fácil. Entonces, yo estoy analizando la forma de aplicar esto, por ejemplo, para uno, por ejemplo, de 1500 que ni siquiera se considera buen jugador, hasta 2400 que considera un MI, maestro internacional. Inclusive más de 2500 ya considera un gran maestro. Entonces, esto lo estoy tomando como evidencia para el proyecto de investigación, porque incluso la forma de aprender un idioma es también con reconocimiento de patrones. Por ejemplo, cuando ustedes eran niños, ustedes recuerdan que las palabras que ustedes hablaban, o si ustedes analizan un niño, todo es reconocimiento de patrones. El niño empieza a detectar palabras claves. De hecho, ellos utilizan esta, todos le dicen ta cuando son niños, y luego empiezan a diferenciar, y son muy eficientes y eficaces en la comunicación. ¿Por qué? Porque un niño con pocas palabras dice mucho. Y esos procesos pues que ellos realizan, que crean unos enlaces neuronales, ¿cierto? Hace que el cerebro trabaje y aprenda mejor. Entonces nosotros decimos, ¿por qué cuando crecemos perdemos esa facilidad de aprender más rápido? Hay muchas investigaciones alrededor, por ejemplo, del ajedrez que dicen que puede evitar el Alzheimer, e inclusive por salud mental las personas deberían de practicar ajedrez. Y hay muchas investigaciones que han demostrado cómo las personas pueden mejorar, digamos, los procesos mentales, por ejemplo, para resolver problemas, mejora la concentración, un montón de cosas. Yo lo que estoy analizando es cómo los seres humanos y las máquinas, mediante el reconocimiento de patrones, pueden aprender de una forma más eficiente. Así como le hemos enseñado a las máquinas, ¿por qué no aplicamos también nosotros eso? Cuando hablamos de educación, nosotros siempre nos referimos a los pedagogos, ¿cierto? Pero resulta que el mundo
en el siglo, sí, hace un par de siglos, ha venido pues siendo transformado por la ciencia y digamos que antes de que apareciera la computación eran los físicos, Einstein y toda esta gente los que, digamos, impactaron el mundo y ahora el mundo está siendo impactado por los informáticos y las personas que investigan en eso. Entonces, estoy convencido, como docente que he sido durante más de, pues ya voy para 20 años, de que algún día las computadoras, las máquinas, sí pueden enseñarle a las personas sin necesidad de intermediarios. Para eso es el trabajo de Big Data y educación. Obviamente va a pasar muchísimo tiempo y hay personas que siempre van a querer hacerlo a la antigua, pero en el futuro eso va a ser así. Y el aprendizaje puede ser más efectivo si aplicamos técnicas de las que les programamos a los computadores para aprender, porque nuestro cerebro creacional también es una computadora.